Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos nuevamente a su segmento El Ser Mujer. Con ustedes, su hermana Belén, para compartir en este segmento el día de hoy sobre Jesús portador de alegría. Pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, que sea Él quien use mis labios y todo mi ser, de manera que pueda ser ese instrumento de gracia para poder llegar a ustedes y sobre todo que sea Jesús quien pueda tocar sus corazones y en este caso ayudarnos porque repito nuevamente, el Señor en cada enseñanza me va dando luz y también la gracia para poder desear cambiar y también empezar a dar esos pasos que tengo que dar para ese cambio, pues sabemos que el proceso de nuestra conversión es día a día y que hay momentos en los cuales aparentemente ya hemos avanzado muchísimo, hemos crecido y ciertamente sí, hemos crecido, hemos avanzado, hemos madurado, pero no a la talla de Cristo como Él quiere que nosotros caminemos, que nosotros crezcamos espiritualmente. Y sobre todo porque a veces, hermanos, nos entretenemos demasiado en cosas que no nos dejan nada bueno, no nos ayudan en ese crecimiento. Pero vamos a seguir descubriendo la sonrisa de Jesús y Jesús como portador de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues miramos poco, digamos, la introducción, lo que es Jesús portador de alegría el jueves pasado. Entonces nos decía que el Evangelio es el relato de la buena noticia que vino a traer Jesús, de Dios hecho hombre. Nos dice que Jesús era completa y auténticamente hombre, y la sonrisa es parte integrante de todo ser humano, sano y equilibrado. Entonces, vemos en estas dos características, ¿verdad? Sobre todo Jesús como Dios y Jesús como hombre. Entonces vemos que tal vez nos decía al principio en lo que era la introducción a este libro que estamos viendo, el Dios que sonríe, la sonrisa en la Biblia, hermanos, pues mirábamos que nos decía el escritor que no era, ahora sí, de acuerdo a la misión que traía Jesús, no era como muy lógico que Él sonriera, precisamente porque de alguna manera pues era algo muy fuerte lo que en este caso tenía que ser Jesús, cumplir la misión de su Padre
y sobre todo esta misión que cumpliría a través de su pasión, muerte y resurrección. Entonces nos damos cuenta que era un papel muy, muy seriamente tenía que tomarlo en este caso Jesús, y por esta razón, sobre todo, imaginémonos cuando nos encomiendan una tarea de esta talla, pues no tanto de esta talla, pero sí con responsabilidad, hermanos, pues tenemos en este caso que tomarlo, ¿verdad?, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Sabiendo, imagínense, tener que morir en esa cruz, cargar en esa cruz tus pecados y los míos, pues no era mucho para sonreír, sino más bien era el tiempo que él necesitaba para poder permanecer siempre en oración, en esa comunicación con su Padre, y de esa manera poder cumplir con la misión encomendada. Entonces nos dice que él no podía expresar como hizo alegría, amor, gratitud, simpatía, ternura, sin una sonrisa en los labios. Él no podía expresar como hizo alegría, amor, gratitud, simpatía, ternura y una sonrisa en los labios. Pues la sonrisa es un elemento esencial, imprescindible a la hora de manifestar alegría, satisfacción, admiración, simpatía o amistad. Entonces, aquí encontramos varios elementos esenciales, nos dice imprescindibles a la hora de manifestar alegría, satisfacción, admiración, simpatía o amistad. Y en Jesús estas cualidades humanas descuellan un grado sumo. Entonces, aunque no podíamos ver, nos han dicho los escritores, que no se le reflejaba mucho esa sonrisa, pero que nosotros no la podemos imaginar en esos momentos de alegría. Claro que cuando estamos alegres, nosotros humanamente, cuando estamos alegres, pues es a lo que tendemos, se nos refleja la alegría en nuestro rostro, y lo que hacemos con mucha facilidad pues es sonreír, y sobre todo cuando dice hay una gran satisfacción de lo que hemos hecho, que nos sentimos verdaderamente satisfechos. También cuando hay un rasgo de admiración, también podemos decir, híjole, ¿verdad? Y cuando nosotros lo hacemos con una persona, cuando le manifestamos este signo de admiración, pues, ¿qué es lo que hacemos? Sonreír, porque le admiramos sus cualidades. Y también cuando vemos simpatía en la persona o amistad. Entonces son los elementos que nosotros también podemos ver con mucha facilidad, que a través de ellos vamos a poder sonreír nosotros. Y en Jesús estas cualidades humanas descuellan el grado sumo, aunque en ninguna parte del Evangelio se nos diga que Jesús se rió o que hiciera reír a los hombres. Su actividad solo puede explicarse porque irradiaba calma y serenidad, porque no solo hablaba de felicidad, sino que irradiaba felicidad. Un texto de la exhortación apostólica, hermanos, del Papa Pablo VI, sintetiza de manera excelente la personalidad serena y alegría de Jesús. Es ahí donde podríamos ver esa actitud serena y alegre. Y también nosotros podemos, en este caso, descubrir, ¿verdad?, que nosotros no todos
no todos los hombres o mujeres, tendemos en este caso, a marcar mucho este rostro de una sonrisa, aunque seamos felices y aunque tengamos esas características de alegría, de serenidad, etcétera, hermanos, más aún, a veces nos cuesta trabajo sonreír. No es muy fácil a veces para muchos de nosotros sonreír. Se los digo muy personalmente. Mas, sin embargo, vemos que hay personas que traigan lo que traigan en su interior, siempre traen reflejada una sonrisa. Ya como quien dice, ya es esa su cara, que siempre se le nota una sonrisa, una dulzura. Aquí en Radio Koinonia tenemos un técnico que siempre con una sonrisa que dé este muchacho, refleja esa dulzura, refleja esa sonrisa, pero en los ojos. Se le ve la sonrisa en los ojos. A veces la marca con los labios, pero se le nota esa sonrisa en los ojos. Entonces ya estas personas ya traen marcada esta característica. En cambio, para muchos de nosotros, aunque a veces queremos hacerlo e intentamos hacerlo, aunque, por ejemplo, el primer día que estaba viendo yo este libro y estaba meditando precisamente por esto, y luego decía, bueno, pues sí es cierto, son muchos más los momentos alegres y felices o de satisfacción que tenemos que los difíciles. Entonces, ¿por qué no sonreír? Y pensando precisamente en estos momentos, ¿qué es lo que podría evitarme que yo sonría? Pues nada. Por lo tanto, tengo que sonreír. Pero, repito, no es fácil para cuando nosotros no tenemos todavía marcada ese rostro de una sonrisa. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Escucha la mejor programación católica en 800 AM. Koinonia Radio. De lunes a jueves de 4 de la tarde a la mañana siguiente. Y viernes de 4 de la tarde al lunes 6 de la mañana. Estamos contigo a las 24 horas en fines de semana. Koinonia Radio. Sé parte de nosotros. Sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México. O 866-228-4305 desde Estados Unidos. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea.
Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, buscando esa sonrisa de Jesús, viendo ahora como tema Jesús portador de alegría. Entonces, decíamos que Jesús, como parte Dios, parte humana, dice que él ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Qué hermoso será ahora sí meditar sobre estos gozos, estas alegrías de parte del Señor cuando nos ve satisfechos, nos ve felices, nos ve ahora sí decididos, todas estas características de la respuesta de parte de nosotros los cristianos. Entonces es cuando podemos ver ahora sí la dulzura, el rostro de Dios lleno de una gran satisfacción de saber que le estamos respondiendo. Entonces, Él palpablemente ha conocido y apreciado, ensalzado toda una gama de alegrías humanas, de esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos. Estas alegrías humanas también tienen para Jesús tanta mayor consistencia en cuanto son para Él signos de alegrías espirituales del reino de Dios. Sí, habiendo Cristo compartido en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, Él ha aceptado y gustado las alegrías afectivas y espirituales como un don de Dios. Entonces, de esta manera podemos ver todas las satisfacciones que nosotros podemos dar a Dios, a Jesús, en esos momentos en los cuales lo podemos hacer feliz. Cuando nosotros luchamos por ser hombres y mujeres auténticos y sobre todo hombres y mujeres decididos a ser formados, a ser santificados, entonces podemos percibir esa alegría que le causamos al Señor. Así pues, en el Evangelio, Jesús aparece como un hombre abierto, sensible, con una gran inteligencia o imaginación, capaz de descubrir cosas hermosas y de sorprenderse ante ellas y sobre todo admirarlas. Por eso decía a sus discípulos: mirad las aves del cielo, no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Mateo 6, 26 al 29. Por haber vivido tantos años en contacto con la naturaleza en Nazaret, un pueblecito en las colinas de Galilea, había experimentado las cosas genuinas. De este modo, había aprendido a apreciar y a disfrutar con alegría las cosas bellas que contemplaba en la creación y en la sociedad de los seres humanos. De aquí su capacidad para maravillarse y disfrutar también con las cosas pequeñas. Mis hermanos, cuando nosotros de alguna manera admiramos la creación de Dios, siempre vamos a detenernos en algo, pequeño o grande, pero nos vamos a detener ahí meditando la grandeza de Dios.
y sobre todo, hermanos, viendo el rostro de Dios en esa creación. Por ejemplo, yo cuando veo, por ejemplo, las flores, de diferentes flores, diferentes matices, digo, Dios mío, qué belleza, qué belleza. Aquí está la mano de Dios, poniendo los colores adecuados, perfectos. Él sí que supo combinarlo todo. Entonces, ahí decimos, aquí está la mano poderosa de Dios en su creación. Y no solamente en esto, yo me entretengo en esto, admiro la grandeza de Dios en estas flores, pero también cuando vemos esa agua cristalina hasta azul, mis hermanos, vemos esta belleza de Dios en esos lugares donde hasta hay paisajes, ahora sí que aparentemente como que lo hubieran formado alguien humanamente, pero que vemos que hay lugares vírgenes donde solamente todavía está marcada la mano de Dios, de Dios creador. Entonces, ahí podemos nosotros pues admirar esta belleza de Dios, y de esta manera pues nos hace felices y nos hace sonreír. Esto es signo de un extraordinario equilibrio interior, ese equilibrio que le permite a uno ser optimista y reír con simpatía. Síntoma de este equilibrio armonioso de su ánimo, alejado de perjuicios y de desconfianzas, es también la exclamación de maravillosa sorpresa que pronuncia al escuchar la respuesta sabia y respetuosa del centurión pagano de Cafarnaún, que fue a rogarle que curara a su siervo. Os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe como esta. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a verlo a mayor profundidad directamente de la palabra de Dios en Mateo 8:10. Nos dice así: Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados fuera. Entonces vemos la fe precisamente del centurión, ¿verdad? Que nos dice desde el versículo 5, dice que al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres a mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Jesús entonces se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de qué manera Jesús podría admirar a este centurión. Hermanos,
de ver esta gran fe en este hombre, pues ahora sí que era hasta para estar alegre, para sonreír y mucho más. Entonces, estas palabras ciertamente estuvieron acompañadas por una ancha sonrisa de satisfacción y de afecto que tranquilizó el ánimo de aquel rudo soldado. No sorprende, por tanto, que el mismo Jesús hablara de su alegría profunda y comunicativa, proveniente sobre todo de su vivencia del amor del Padre. Pues se trata de una especie de testamento que quiere dejar a sus discípulos precisamente la víspera de su pasión, cuando más trágicamente le apremiaban los acontecimientos que le aguardaban pocas horas después. Entonces vemos de qué manera, en este caso, Jesús queda admiradísimo. Y entonces, hermanos, nosotros como seres humanos dotados por tantas gracias de Dios, hermanos, no podemos sorprender a Dios con una sonrisa, con una alegría. Yo creo que sí. Nos vamos nuevamente a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino. ven síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes, en Koinonia Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonia Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Vamos a seguir adelante con este tema en el cual vemos de qué manera se va involucrando Jesús con su pueblo, con sus discípulos y sobre todo contar en que también tú y yo somos discípulos y que hemos vivido experiencias inadvertidas porque no hemos puesto en este caso atención a esos momentos de felicidad que vivimos y que en este caso tal vez no compartimos mucho con el Señor. Entonces, por estas razones nos han enseñado también que no solamente
dentro de nuestros diferentes métodos de oración, hermanos, no usemos solamente la oración de petición, que es la que más usamos. La mayoría de los cristianos somos la que más usamos. Te pedimos esto, te pedimos lo otro, y siempre estamos pidiendo y pidiendo. Pero muy pocas veces, hermanos, agradecemos. Cualquier momento que nosotros vivamos, ya hemos visto que aún esos momentos de adversidad, hermanos, también debemos de darle gracias a Dios, porque también nos ha dejado gracia y bendición para ser mejor formados como cristianos, como sus discípulos. Entonces, de todo momento, hermanos, debemos de estar agradecidos y darle gracias a Dios de toda bendición que recibimos día a día. Hoy, en estos momentos de estar juntos a través de estos medios de comunicación que nos concede el Señor, este gran regalo, pues agradezcámosle al Señor, y por muchas cosas más. En aquella dramática circunstancia también dice que tranquilizó a los apóstoles, transmitiéndoles lo que él mismo sentía. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa. Juan 15:11. Habla de su obstinada alegría instantes después de haber revelado como una evidente turbación la traición de Judas. Juan 13:21. Para arrancar después del corazón de los discípulos el velo de tristeza que los había envuelto. El anuncio de su muerte inminente los tranquiliza con estas palabras. La mujer, cuando está de parto, se siente angustiada porque ha llegado su hora, pero cuando ya ha dado a luz al niño, no se acuerda más de la angustia por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Entonces siempre Jesús va a tener palabras adecuadas para nosotros. Estemos pasando el momento que estemos pasando, estemos viviendo lo que estemos viviendo, siempre el Señor va a tener esas palabras lo más adecuadas posibles para nosotros, para decirnos, ánimo, sí se puede, ánimo. Y ya vemos que aún en esos momentos en los cuales anunciaba su muerte, aún nos da este ejemplo, ¿verdad?, con el niño que nace, que ciertamente en el momento del parto es un momento de dolor, tal vez hasta de lágrimas, sí, pero después, cuando esta madre ve a su criatura en los brazos, se le olvida el dolor. Entonces, es cierto de estas palabras sabias de Jesús, que recuerden que la palabra de Dios es viva, es eficaz, hermanos, nos va transformando conforme la vamos escuchando y nos va dando vida. Así también vosotros estáis ahora tristes, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará ya vuestra alegría. Juan 16, 21, 23. Repártese en el hecho de que quien pronuncia estas palabras es un hombre que conoce perfectamente la suerte que lo aguarda. Sabe que en breve tendrá que afrontar un terrible sufrimiento y que tendrá que morir
con una muerte ignominiosa y brutal. Ciertamente, no se trata de ese Jesús que se describe como inconsolablemente triste, porque está obsesionado por el pecado de los hombres y por su muerte en la cruz. Eso es lo que más tiene en su mente y en su corazón. Por eso en esos momentos es que tiene las palabras más adecuadas, hermanos. Son las más adecuadas para nosotros. De igual manera, hermanos, cuando nosotros hemos vivido esos momentos difíciles, hermanos, ahí el Señor también nos concede esas palabras de sabiduría, y mucho más cuando nosotros nos hemos enfocado en salir adelante de cualquier acontecimiento que estemos viviendo. Hermanos, estamos asesorados por el mismo Jesucristo, quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien nos anima con su palabra, con su fuerza, con su gracia. Hermanos, si no tuviera vida la palabra, hermanos, ¿de qué manera nosotros podríamos subsistir esos momentos difíciles? Pero hermanos, cuando hacemos nuestras esas palabras, entonces podremos sobrevivir cualquier cosa. De eso estamos seguros. ¿Por qué? Porque Jesús, verdadero Dios, sí, pero verdadero hombre, pudo sobrevivir semejante peso, hermanos, cargando los pecados de la humanidad. Y ahí van los tuyos y los míos. Entonces, por esta razón, hermanos, con nuestra pequeña capacidad, Él nos otorga todas las gracias que necesitamos para poder salir adelante. Ojalá que siempre podamos estar abiertos a lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esos momentos difíciles, hermanos, pero que también siempre estemos afianzados a través de la palabra, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de ese gran deseo de cumplir los mandamientos. Es entonces, mis hermanos, cuando vamos a poder estar fortalecidos en el Señor. En el ánimo de Cristo siempre hubo una profunda paz, porque había elegido libremente entregar su vida por amor. Lo hizo con amor y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, Él mismo lo confiesa. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de recobrarla. Tal es el mandato que he recibido de mi Padre. Juan 10, 17, 18. Entonces, no es que lo haga por cumplimiento, como decimos nosotros, por cumplimiento, cumplo y miento. Pero hermanos, no lo hacemos a veces con amor. Y cuando no lo hacemos con amor, entonces, hermanos, no alcanzamos a retomar, ahora sí, a hacer nuestras esas gracias y esas bendiciones que el Señor está dispuesto a otorgarnos, porque no la hemos hecho con amor, ni la hemos hecho por amor, solamente por hacer las cosas. Por eso muchas de las cosas, por más que hacemos y ahora sí un intento de hacer las cosas para Dios, pero a veces como que no hay ningún fruto, precisamente porque
no lo hacemos con amor. Y a veces, hermanos, hay cosas tan pequeñas que podemos hacer con amor y que cuando las hacemos con amor son tan grandes, hermanos, para los ojos de Dios. Así pues, aún teniendo que afrontar un sufrimiento inaudito, Jesús experimentó la gozosa certeza de que su Pascua de pasión y de muerte acabaría en un extraordinario acontecimiento de felicidad, tanto para él como para sus discípulos. Por eso emplea la imagen de la parturienta para indicar el sentido de su sufrimiento inminente. Entonces, ahí vemos por qué el ejemplo. Nuevamente nos vamos a un corte, regresando muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Entonces, mirando la palabra de Dios en Juan 10, 17 al 18, recordamos, hermanos, que en este caso, estas palabras, las cuales nos decía Jesús, el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Pues nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recordarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, a veces, por desgracia, nosotros ni siquiera tenemos claro cuál es nuestra misión. A veces andamos aquí, allá, hacemos esto otro, y qué bueno mientras sean las cosas
para el Señor, para darle gloria al Señor. ¡Qué bueno! Me parece muy bien. Pero mucho más especial, hermanos, es cuando tú y yo ya tenemos bien claro cuáles son nuestros dones, nuestros carismas y sobre todo cuál es mi apostolado. Y de esa manera, hermanos, podemos dedicarnos más de lleno a nuestro apostolado. El que predica la palabra, que la predique, ¿verdad?, con poder. Entonces, cada uno, hermanos, podemos descubrir cuál es nuestra misión. ¿Le has preguntado al Señor cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus carismas? Hermanos, yo creo que siempre tenemos tareas para, en este caso, buscar, sobre todo, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Porque a veces, hermanos, y te lo digo por experiencia propia, a veces puedo andar haciendo muchísimas cosas, pero específicamente no es lo que Dios quiere que haga. Porque yo creo y estoy segura que vamos a hacer mucho mejor las cosas cuando nosotros descubrimos que tenemos los dones, los carismas para hacer el ministerio que debemos de hacer. Y entonces le daremos más gloria a nuestro Dios y estaremos satisfechos de haber hecho, hermanos, lo que Dios nos ha encomendado, porque para esto nos ha dado nuestros dones y nuestros carismas, para ponerlos en práctica. Nos vuelve a recordar de que una mujer que espera el nacimiento de su hijo, como una comprensible aprensión y con los temores normales, debido a los riesgos y los dolores que conlleva el parto, tampoco está obsesionada por esta espera. Entonces, vemos que en este caso, recordando, ¿verdad?, qué es, hermanos, lo que en este caso puede estar pensando una mujer que va a dar a luz. Y mucho más cuando es primeriza. Irá a doler mucho. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a tener? ¿Cómo le irá a hacer? ¿Cómo? Y empieza a veces, ahora sí, a pensar todo, hermanos. Y entonces, hasta ahora sí, se pone mal de tanto estar pensando cómo irá a vivir esos momentos. Hermanos, pero ciertamente cuando se llega al momento, entonces tendrá que, ahora sí, recopilar todas las energías para poder vivir ese acontecimiento. Y sobre todo, hermanos, pues ahora sí, viviendo después esta gran felicidad de haber salido bien y sobre todo de tener la satisfacción de poder tener en brazos a sus hijos. Sabemos que su dolor será fecundo y que le dispensará una alegría infinita. Los dolores del parto le resultan más soportables porque ya saborea de antemano la alegría que le traerá su criatura. Y sobre todo cuando en este caso el papá espera con alegría al hijo varón o a la que es niña, según su gran deseo, pues es su mayor felicidad. Y mucho más cuando ve hermosa esa criatura. Entonces es una gran felicidad que ahora sí se queda reflejada y inmediatamente empiezan a plasmar, a guardar esos recuerdos a través de fotos. Entonces esos recuerdos se guardan y después se vuelven a disfrutar y se vuelven a recordar. Entonces, hermanos, muy buen ejemplo el cual nos pone el Señor para poder recordar.
Desde que el mundo es mundo, los partos se han considerado siempre acontecimientos alegres. Claro que sabemos también que no para todos, pero para la mayoría sí. Y aún, hermanos, yo creo que decimos como siempre, ¿no? Sobre esa moneda que tiene dos caras, hay que buscarle la más positiva. Que aunque a veces, hermanos, cuántas madres dejan abandonados, dejan tirados o en el basurero a sus hijos, mas sin embargo, esas criaturas cuando son encontradas con vida, mis hermanos, que son guardadas mientras, ¿verdad?, en un lugar adecuado, hermanos, después esas criaturas vienen a ser feliz a una pareja que no puede tener hijos. Entonces viene a dar la felicidad, pero también, hermanos, a recibir la felicidad. Entonces, siempre pueden ser momentos de felicidad, aunque por lo pronto vemos en ciertas etapas que duele, que cuesta, pero que va a haber momentos de mucha felicidad. Inclusive podemos darnos cuenta también cuando no nos hizo tal vez tan feliz un hijo, pero que conforme la formación también, hermanos, que fuimos dando a esos hijos, después, hermanos, nos dan momentos de mucha alegría. Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en el Señor, pero siempre vamos a vivir esos momentos especiales. Entonces, desde que el mundo dice es mundo, los partos se han considerado siempre acontecimientos alegres, y así ve las cosas Jesús la víspera de su pasión. Así las ve, de esa manera. Entonces ya miramos pues que las ve con, ahora sí, como algo positivo, puesto que tiene algo positivo, y lo positivo, mis hermanos, es tu salvación y la mía. Entonces, imagínate cómo ahora será feliz el Señor con nosotros, sobre todo de haber cumplido lo que su Padre le ha encomendado, y que ahora a nosotros el sabernos hijos de Dios, el sabernos ya salvados, hermanos, que nada más lo que necesitamos es tomar esa salvación y hacerla nuestra y ser felices. Mis hermanos, pues vemos que hay muchos acontecimientos en los cuales podemos ser felices y podemos sonreír. El don de existir, el don de la vida, el don de sabernos hijos y herederos del reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por todos estos acontecimientos de nuestra vida. Gracias, Padre, sobre todo porque por amor enviaste a tu Hijo unigénito para morir y darnos vida en abundancia. Gracias, Padre, porque nos enseñaste a través de tu Hijo Jesucristo que todo es posible. Porque ni siquiera podemos imaginar, Señor, esos momentos de dolor, de preocupación, de duda que vivió tu Hijo cuando estaba cumpliendo, Señor, con la tarea que tú le habías encomendado, pero que tú ahí estabas al pendiente de él, y que de igual manera, Padre, estás al pendiente de nosotros, pero que somos nosotros los que a veces nos separamos de ti,
los que a veces, Señor, nos apartamos de la oración, de la lectura de la palabra, donde podemos ser alimentados con lo que tú, Señor, nos hablas a través de ella. Hoy te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos otorgas para seguir luchando. Queremos decirte gracias, muchas gracias, Padre. Bendito seas, alabado y adorado seas por siempre y para siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Estás escuchando Coinonía Radio.